Nosotros somos estudiantes normalistas y nuestro tema del día de hoy es organización de datos, métodos tabulares y gráficos. el objetivo de este video es aprender a utilizar las herramientas que ofrece la estadística para presentar datos en forma gráfica y ofrecer descripciones derivadas de su organización y análisis. En este video se desarrollarán varios contenidos, los cuales son distribución de frecuencias, histogramas, gráfica de barras y diagramas de pastel. Distribuciones de frecuencia. Para poder organizar un conjunto de datos y observar su comportamiento, la estadística descriptiva te ofrece una técnica: construir una tabla de distribución de frecuencias que consiste en agrupar los datos en intervalos o clases. La tabla de distribución de frecuencias es un resumen tabular de datos en clase, mutuamente excluyentes, que muestra el número de datos de observaciones que hay en cada clase. Se sugiere que el número de intervalos o clases sea un número entero entre 5 y 20. Esta es una tabla de distribución de frecuencias. Para poder construirla necesitamos llevar a cabo varios pasos. Número 1, determinar el número de clases, ya sea un mínimo de 5 o un máximo de 20. Definir el ancho de clase, calcular la frecuencia real, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia porcentual, punto medio o marca de clase. Para poder desarrollarla, nosotras traemos un ejercicio, el cual yo les voy a compartir. Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a sus clientes, el boliche pretende tener siempre en existencia calzado de las tallas necesarias para sus clientes, por lo cual ha registrado las tallas que se han consumido en los últimos días. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Y aquí están los datos. Como ven, tenemos varias tallas. 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Estas ya están acomodadas de menor a mayor. Paso 1. Definir el número de clases. Se utilizará esta fórmula. Es una raíz cuadrada con una n adentro. La n significa el número de datos. En total tenemos 30 datos, que son los que ya les habíamos proporcionado anteriormente. En este caso, la raíz cuadrada es 30. ¿Por qué nos da 30? Porque es la cantidad de datos que ya tenemos. 30, la raíz cuadrada de 30 nos da 5.4, pero no se puede quedar en 5.4, tiene que ser un número entero y no puede subir tampoco a 6. Entonces lo dejamos en 5. Nuestro número de clases son 5 y vamos a llenar nuestros cuadros que tenemos en blanco. 1, 2, 3, 4 y por último 5. Paso 2. Definir el ancho de clase. Aquí, para definir nuestro ancho de clase, es dato mayor menos dato menor entre número de intervalos. ¿Cuál es nuestro dato mayor? En los datos que nos habían proporcionado anteriormente, que fueron los primeros, nuestro dato mayor es el 28 y dato menor es 23. Entonces es 28 menos 23 da igual a una cantidad de 5. 5 es lo que nos salió de nuestra resta entre número de intervalos. Los números de intervalos son los que tenemos aquí proporcionados ya también. Entonces 5 entre 5 nos da una cantidad igual de 1. Y ese es nuestro ancho de clase. Paso número 3. Calcular los límites de la clase, límite inferior y límite superior. El primer límite inferior será el dato más pequeño, o sea, el número 23.
Y no olvidemos poner el signo menor o igual que. Ahora, para sacar nuestro límite superior de la clase 1, tenemos que sumar 23 más el ancho de clase, que es 1. Y nos da un total de 24. Y así vamos con todas nuestras clases. Aquí el 24 va a pasar a límite inferior 2, o sea, de la segunda clase. No olvidemos poner nuestros signos, que es menor o igual que. Vamos a hacer el mismo procedimiento para saber el límite superior número 2. 24 más 1 nos da 25. Y este 25 ahora va a ser nuestro límite inferior 3. Y 25 más 1 nos da 26. Este será nuestro límite superior 3. Y así nos vamos a ir. Este va a ser nuestro límite inferior. Y nuestro límite superior será 27. Y aquí va a ser nuestro límite inferior, va a ser 27. Puede ser menor o igual. Y aquí nuestro límite superior es 28, pero también puede ser menor o igual. Y así nos queda la clase. Paso 4. Conteo de datos para llenar la frecuencia real, que es nuestra columna marcada con una F minúscula. Vamos a contar los datos que caben entre cada clase y se registran en la columna de la frecuencia real. ¿Qué significa cuántos caben en cada clase? Aquí tenemos nuestro límite inferior número 1 y nuestro límite superior número 1. ¿Cuántos datos caben entre el 23 y el 24? Nuestros datos están proporcionados aquí arriba. Entonces, solo cabe uno. ¿Por qué? Porque es 23 y 24 y nuestro límite es el 24, entonces no se puede pasar de ahí. En este caso nuestro número es 1. En la columna número 2, nuestro límite inferior número 2 es 24 y nuestro límite superior número 2 es 25. ¿Cuántos datos caben del 24 y el 25? Vamos a contar nuestros datos que ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después sigue el 25. Entonces, ¿cuántos 24 caben en el 25? En este caso son 7. Columna número 3. Nuestro dato es 25, nuestro límite inferior número 3 y nuestro dato superior número 3 es 26. Volvemos a repetir el mismo paso. ¿Cuántos datos caben del 25 al 26? Aquí vamos a contar nuestros 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así sucesivamente con nuestros siguientes datos. Aquí tenemos nuestro dato número inferior número 26 y nuestro dato superior número 27. Es 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se quedan 6. Y nuestro dato número 27, que es el límite inferior, número 5, y nuestro límite superior, número 28, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así es como se llena nuestra frecuencia real. Paso número 5. Calcular las frecuencias relativas. Para calcular la frecuencia relativa, nosotros tenemos que dividir la frecuencia real entre el número de datos, que es 30, y el resultado lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, 1 entre 30 nos da 0.03333. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 100 y al multiplicarlo nos da 3.33. 7
entre 30 nos da 0.23. Al multiplicarlo nos da 23.33. 9 entre 30 nos da 0.3. Al multiplicarlo nos da 30. 6 entre 30 es igual a 0.2. Cuando lo multiplicamos por 100 nos da 20. Y el 7, dividirlo entre 30 nos da 0.23. Entonces nos va a dar 23.33. Y así es como se calcula la frecuencia relativa. Paso número 6. Calcular la frecuencia acumulada. En este caso, la frecuencia acumulada va a ser el mismo dato de nuestra frecuencia real. Entonces aquí solamente se pasa el dato directo acá, que es 1. Ya que tenemos nuestra primera frecuencia acumulada, lo único que se hace es sumar 1 más la frecuencia real es 8. 1 más 7, 8. Y así sucesivamente nos vamos con los siguientes datos. 8 más 9 nos da una cantidad de 17. 17 más 6 nos da la cantidad de 23. Recuerden que en este caso nada más se suma. Y 23 más 7 nos da 30. Es un paso súper facilísimo. Paso número 7. Calcular la frecuencia porcentual. Para calcular la frecuencia porcentual, número 1, vamos a utilizar la frecuencia relativa, que es un 3. Lo vamos a pasar sin punto decimal. El 3, para sacar la frecuencia porcentual número 2, vamos a sumar 23 más 3, que nos da 26. Y para sacar la frecuencia porcentual número 3, vamos a sumar 26 más 30, nos da 56. Y para sacar la frecuencia porcentual número 4, vamos a sumar 56 más 20, nos da 76. Y 76 más 23 nos da 99. Aquí nos puede dar 99 o el 100%, ya que estamos hablando del porcentaje. Y nuestro último paso en nuestra tabla de distribución de frecuencias es nuestro paso número 8. Aquí vamos a calcular nuestro punto medio o marca de clase. Es muy sencillo, lo único que se hace es sumar de nuestro límite inferior número 1 con nuestro límite superior número 1. 23 más 24 nos da una cantidad de 47, pero se divide entre 2. Entonces, 47 entre 2 nos da la cantidad de 23.5 y es la que vamos a colocar en nuestra tabla. $23.5. Seguimos con nuestro límite inferior número 2 y nuestro límite superior número 2. En este caso son 24 y 25, se suman, nos dan una cantidad de 49, entre 2 es una cantidad de 24.5. Y así sucesivamente con nuestros siguientes datos. El límite inferior número 3 es 25 y nuestro límite superior número 3 es 26. Nuestra suma es de 51, entre 2 nos da 25.5. Nuestro límite inferior número 4 es 26 y nuestro número superior número 4 es 27. 26 más 27 nos da 53, dividido entre 2 son 26.5.
Y nuestro último es 27, nuestro límite inferior, y nuestro límite superior son 28. 27 más 28 nos da la cantidad de 55 dividido entre 2 nos da 27.5. Se divide entre 2, ¿por qué? Porque son los únicos dos datos que tenemos en cada columna. Y esta es toda nuestra tabla de distribución de frecuencias. Con los datos que ya tenemos, podemos realizar diferentes esquemas, pero nosotros nos enfocaremos en 3, los cuales son gráfica de barras, histogramas y diagramas de pastel. Pero, ¿para qué nos sirven? El histograma. El histograma es una gráfica de columnas que representa la distribución de datos continuos. Se utiliza para ver cómo se distribuyen estos últimos, así como qué clases tienen mayor concentración de datos. Para trazar un histograma se siguen los siguientes pasos. Paso número 1. Se dibujan los ejes coordenados. Paso número 2. Con el eje X se localizan las marcas de cada clase, como cada columna ejemplificada, un intervalo de clase. La base debe coincidir con el ancho de clase. Paso número 3. El eje Y se refiere a la frecuencia absoluta o relativa, así que la altura de cada columna corresponde a esta. Diagrama de barras. Se utiliza para representar una distribución de frecuencias de datos discretos o categóricos. En el eje X se indican los valores de las categorías y la altura de las barras corresponden a la frecuencia absoluta. Diagrama de pastel. Igual que el diagrama de barras, se utiliza para representar una distribución de frecuencias de datos discretos o categóricos. Y como su nombre lo indica, hay que trazar un círculo en el que luego hay que dibujar divisiones, o sea, las rebanadas, que representan la frecuencia relativa. Ahora procederé a explicarles cómo es el llenado del diagrama de barras. En nuestra tabla anterior que ya realizamos, teníamos varios datos. Los datos que vamos a utilizar aquí solamente son los números de clase y los datos de nuestra frecuencia real. Aquí, como se puede ver, yo tengo la misma tabla, pero es en una hoja. Voy a rescatar de aquí los números de clase y nuestra frecuencia real. Aquí en el pizarrón tenemos plasmado lo que es nuestra clase, que es del 1 al 5, y nuestra frecuencia real, que en nuestra tabla nos marcaba de un número 1 hasta el número 9. Es muy sencillo de hacer. Con nuestra tabla vamos a agarrar nuestro primer número de clase y nuestra frecuencia real. En este caso era 1 y pues nos daba como frecuencia real 1. Y procedemos a llenar nuestra tabla. Me voy a guiar por una regla para que no salga chueco. Entonces, mi número de clase era 1 y mi frecuencia real también era 1. Y procedo a colocar el número 1 adentro, ¿verdad? 1. Nuestra clase número 2 nos daba una frecuencia real de 7. Entonces, también lo graficamos, el 2, que es nuestra clase, con nuestra frecuencia real, que es el 7. Le voy a hacer de otro color para que no se vea igual. Y me vuelvo a apoyar con la regla. Y bueno, adentro de nuestra gráfica vamos a poner el número 7, que es el de nuestra frecuencia real, con nuestra clase número 2. Nuestra clase número 3
si lo podemos ver, era nuestra clase número 3 y nos daba una frecuencia real de 9. Es la más alta que tenemos. Entonces, volvemos a graficar. Clase número 3 con frecuencia número 9. Y me ayudo con la regla. Es 9. Es una A. Y pues proseguimos igual con los siguientes, nuestras últimas clases que nos quedan, que es, en este caso es el 4 y el 5. La clase número 4 nos daba una frecuencia real de 6. Entonces la gráfico. Me voy a guiar más o menos aquí. Un poquito menos. Y nuestra frecuencia real es 6. Y por último tenemos nuestra última clase, que es la número 5, clase 5, y nos da una frecuencia real de 7. Viene siendo nuestra misma distancia que la número 2. Y graficamos. Y por último, nuestro 7. Lo hice de varios colores para que no se viera nada más un simple color. Pero este sería todo nuestro diagrama de barras, nada más con nuestras clases y nuestra frecuencia real. Bueno, ahora vamos a resolver lo que es el histograma. En mi experiencia, lo que yo hacía para graficar, para que se me hiciera fácil, era ver cuántos números cabían entre, por ejemplo, 23 y 24, como ya lo hicimos en la tabla de distribución. Entre el 23 y 24 solo cabía un número. Entonces, yo graficaba hasta el número 1. Y del 23 y 24 cabían 7. Entonces, yo voy a graficar hasta el número 7, pero va a ser pegado, porque recordemos que el histograma representa la distribución de frecuencias de datos continuos. O sea, voy a graficar todos pegaditos. Entonces yo grafico hasta el 7 porque me caben 7 números del 23 al 24, utilizando el ejemplo que ya vimos anteriormente. Y del 24 y entre el 25 y 26 me cabían 9 números. Entonces yo voy a graficar hasta el número 9. Y el 26 me cabían 6 números solamente. Entonces yo voy a graficar hasta el número 6. Y del 26, el 27
me cabían 7 números. Y pues voy a graficar hasta el número 7. Y aquí pues vamos a poner que es el 1, el 7, el 9, el 6 y el 7. Y así es como queda nuestro histograma. Ahora vamos a resolver el diagrama circular o de pastel. Los datos que nosotros utilizamos, que vamos a utilizar para graficar, van a ser los de frecuencia relativa, porque ya están en porcentaje. Y recordemos que tenemos que la sumatoria de estos datos tiene que dar el 100%. ¿Por qué? Porque el diagrama es un todo. Ajá. Pero en este caso, a nosotros no nos daba el porcentaje de 100%. Llegábamos a 99%, entonces no hay problema si no se cumple el otro 1% que es el que nos falta. Bueno, para empezar a explicar nuestro diagrama circular o de pastel, hay que tener siempre en cuenta que se empieza a trazar conforme a las manecillas del reloj. En este caso, vamos a tomar esta dirección, que son las manecillas del reloj. Y pues como sabemos, tenemos un 100% en todo. Nosotros ya tenemos nuestro punto medio. Aquí lo que vamos a hacer es trazar nuestro 50%, que es a la mitad de nuestro círculo o nuestro pastel. Es el 50. Y pues aquí ya tenemos un 50% y nuestro otro 50%, que viene siendo nuestra mitad de arriba y de abajo. Y después vamos a proceder a cortar nuestra otra mitad de nuestro pastel. Es a lo largo. Y en este caso entonces ya no tenemos un 50 y 50, es un 25 y 25, que es una sumatoria de 50%, y lo mismo es abajo 50, 25 y 25, y nos da una sumatoria de un 50%. Ahora, no, para que a nosotros se nos haga más fácil, hicimos esto. Ahora nosotros vamos a tratar de calcular que haya un 30%. Vamos a empezar ya de acuerdo a las manecillas del reloj. Aquí vamos a trazar una rebanada que esté igual al 30%. Y bueno, vamos a trazar. Si teníamos antes un 25%, vamos a calcular más o menos a que nos dé un 30%. Entonces, partiendo de nuestro punto medio, nuestro 30% vendría siendo una cantidad más o menos aquí. ¿Y qué pasa? Vamos a borrar nuestra línea imaginaria, bueno, nuestro trazo, es imaginaria, trazamos nuestro trazo. Y aquí, en esta rebanada, se supone que ya tenemos un 30%. Ya tenemos nuestro 30%. Que es nuestro primer dato. Es la cantidad más grande que tenemos aquí en la frecuencia real, que es un 30%. Nuestro siguiente dato es un 23%. Como nosotros ya le quitamos aquí a nuestro 25, le quitamos el 5, nos queda un 20. ¿Qué vamos a hacer? Es volver a trazar otra cantidad para que nos dé un 23%, pero es proporcional. Entonces, nuestra línea, que es la que hemos trazado, es la que está en medio. Entonces, trazamos
algo más o menos equivalente a un 23. Y partiendo de nuestro punto medio, sería más o menos un... Aquí. Y borramos nuestra línea, que era lo que nos daba nuestra mitad. Entonces aquí ya tenemos un 23% ya graficado o rebanado. Y nuestro tercer dato, en este caso vamos a tener que quitar la línea de aquí. Sería más o menos una cantidad aquí así. Lo siento. Y borramos nuestra línea. Teníamos antes un 25 y le quitamos un 3, nos seguían quedando 22. Entonces quitamos la línea que tenemos aquí, supongamos que era como un 2. Entonces nos queda un 23. Y ya tenemos nuestras mitades proporcionales. 23, 23% y tenemos nuestro 30% que era el más grande de todos. Nuestro siguiente dato es un 20%. Entonces, aquí hay que sacar de lo que nos resta, que era un 25, menos ese 22, entonces ya es un 27. Entonces hay que sacarle un 20%. Y vamos a volver a graficar nuestro 20. Si aquí tenemos un 30 y acá tenemos un 27, que es más o menos casi la misma cantidad que un 30, o el mismo tamaño, se puede ver que ese es el mismo tamaño, hay que hacerlo un poco menos. Voy a volver a remarcar mi punto medio. Y vamos a quitarle un tramo. Y tenemos un 20% de este lado. Nuestra última cantidad era un 3%, que ese cachito aquí ya nos quedó. Y lo dejamos como un 3. Y pues este sería nuestro diagrama circular o de pastel ya terminado con nuestros datos de nuestra tabla. Y pues sería todo de nuestra parte. Gracias.